Bueno, familia, preparados porque viene algo muy especial en este momento y es la palabra de Dios. Yo quiero que usted en casa prepare su cuaderno para tomar nota, su Biblia, por favor, aunque nosotros le vamos a colocar los versos, le vamos a colocar aquí los versículos, usted necesita en casa tener la Biblia. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema muy importante y como usted vio antes de que yo me presentara, ahí teníamos el título El placer, Dios versus el mundo. Usted sabe, estamos en una serie de enseñanzas en donde nosotros estamos confrontando el ideal, lo que plantea, lo que intenta imponer el mundo con respecto a lo que es la palabra de Dios, con respecto a lo que es el propósito, el plan de Dios por el cual debemos vivir, y estamos confrontando eso de tal manera que yo cuando pienso en esto estoy pensando en que tú puedas vivir bien y puedas vivir de la manera que corresponde y como es indicado conforme al propósito de Dios. Alguien decía, y cuando uno estudia apologética y ya nosotros lo veíamos, y yo les decía en esto que uno de los, quizás de las preguntas más difíciles que uno pueda responder es el asunto del mal, el asunto del dolor, el asunto del sufrimiento. ¿Cómo es posible que exista un Dios todopoderoso que además es amor y exista el mal? ¿Cómo puede ser eso? Esa es una pregunta difícil, es una pregunta que nos ataca a todos en algún momento de la vida, sobre todo cuando pasamos pruebas, adversidad, dificultad, cosas difíciles. Ahí sí que se viene esa pregunta y es difícil de responder. Pero ¿sabes? Hay otra pregunta que también debemos responder. Hay otro problema que también es difícil y al cual el mundo da una respuesta, pero la iglesia también debe dar una respuesta. Y cuando digo pero es porque de alguna u otra manera a veces no hemos sido asertivos, no hemos dado la respuesta correcta frente a este problema, y es el placer. Es el placer. Y entonces antes de mirar el pasaje y de una vez, pues bueno, ábralo por favor en su casa, que es Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 y 10. Nosotros vamos a estar basando nuestra enseñanza en esto. Oiga, sorpresa, hoy tengo 4 puntos en mi mensaje, que siempre tengo 3, pero hoy tengo 4, gracias a Dios. Bien, le quería decir algo importante, téngalo listo porque vamos nosotros a mirar 4 cosas frente al placer, pero quiero que analicemos un poco ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, cuando nosotros hablamos del problema del placer, vamos a mirar las dos perspectivas, tanto la perspectiva que da el mundo como la perspectiva que da Dios. Y quiero que en ese sentido tú te enfoques en lo siguiente. El mundo ha entendido el placer, y en algunas corrientes filosóficas el mundo ha entendido el placer como el único bien, como el bien supremo o el bien por excelencia, como el ideal y el objetivo de una vida digna, válida y bien vivida. A eso se le llama hedonismo, que es vivir para obtener placer, que es vivir para ganar solamente satisfacción en este mundo. Eso se ha convertido en una serie de frases, en una serie de ideas que de una u otra manera han permeado nuestra vida, y probablemente es importante, ahorita vamos a analizar cada una para que tú puedas confrontar lo que piensas con respecto a lo que el mundo intenta imponer. Una de las frases es: vive el momento, vive tu tiempo, vive el día, vive este instante. Esto es lo que intenta decir el mundo e imponer el mundo cuando está hablando del placer. Y cuando vive el momento, bajo ninguna circunstancia está pensando en sufrimiento, sacrificio, dolor. No, está pensando en ¿qué? Placer. Las personas que viven bajo este supuesto, ¿sabe? Ellas son personas que no piensan que exista el mañana, solo existe el hoy, el presente. El momento presente se convierte en el único instante válido. Ellos viven sin pensar en las consecuencias. Ellos viven sin pensar que habrá un mañana. Solo importa cuándo, hoy. Lo que puedes disfrutar y vivir hoy es lo fundamental. Otra de las frases es que disfruta mientras puedas. Y entonces esto es un sentido de urgencia, como que unos no piensan que va a haber mañana, y estos simplemente dicen, bueno, casi que en el mismo sentido, es que si no vivo hoy quizás no tenga la posibilidad nunca más de sentir placer, así que tengo que aprovechar hoy para sentir placer. Disfruta mientras puedas. Estos por lo menos tienen una certeza de que en algún momento no va a haber
placer para disfrutar o va a ser más difícil. Entonces simplemente están diciendo: aprovecha, disfruta tu momento ahora. Usted que está en casa, espero que esté ya confrontándose, espero que ya esté pensando: y espere, oiga, yo vivo bajo este supuesto, yo vivo bajo esa manera, eso. Hay otra forma, la tercera frase que yo he descubierto o idea que se transmite en el mundo, y es que no importa lo que hagas si obtienes placer. Y esa es muy recurrente hoy día. Entonces, disfruta tu sexualidad, no importa si le haces daño a alguien. No, vive como quieras, no importa si eso lastima o no lastima. En últimas, tú eres el que debe obtener placer. Como resultado, eso genera personas totalmente egoístas que no miden lo que pueda afectar a sus amigos, familia, etcétera. Esas son personas que dicen: si a mí me hace sentir placer, no me interesa tu opinión, o si para obtenerlo tengo que pasar por encima de ti. Y desgraciadamente hemos visto cómo muchas personas hacen esto, que para obtener su placer, su satisfacción, están dispuestas a pasar por encima de lo que sea. Desde que yo obtenga placer, no importa lo demás. Y una cuarta idea es que no hay un límite para el placer. Es que no hay una saciedad, lo único que importa es disfrutar. Así que entre más obtengas satisfacción, entre más obtengas placer, etcétera, mejor y mejor y mejor. No hay un límite para el placer. Esas son 4 ideas que yo descubro y que veo que el mundo intenta imponer en nosotros, que el mundo intenta imponer en la juventud, que eso es la vida: placer, disfrutar, vivir, sentir. Entonces, cuando tú miras las propagandas, claro, eso es un asunto de que pues tiene muchas cosas, no solo esta que voy a mencionar. Pero cuando tú miras un comercial en televisión, tú te das cuenta que ellos están mostrando un ideal de vida. Y entonces alguna bebida gaseosa, usted la conoce, Coca-Cola, ella coloca unos ideales, y entonces las propagandas son casi que usted le da sed viendo las propagandas. Pero no solamente están intentando que tú sientas sed, sino que veas el ideal de vida. Entonces en esas propagandas se ven personas por lo general alegres, como en una playa, en un día súper soleado, algo muy chévere. Y entonces cuando tú tomas la Coca-Cola, sientes que vas a vivir como ellos. Bueno, el mundo, a través de estas 4 ideas, y quizás haya más, intenta imponerte a ti un modelo y un estilo de vida en donde no importa lo que hagas, no hay límite para el placer. No interesa si lo que tú consideras placer hace daño a los demás. Desde que tú disfrutes, está bien. Hemos vivido y estamos viviendo bajo ese sistema. Hoy, en un mundo tan ya subjetivo, en el que estamos tan individualista, que se ha convertido en nuestra sociedad, entonces las personas pueden determinar y vivir sus vidas como ellos les place, como les venga en gana. Y ya, eso está bien, desde que a mí me satisfaga, a mí me parece que está bien. Yo me siento bien, no interesa. Ese es el ideal del mundo. Pero sabes, quiero que miremos y sigamos analizando este problema del mal, porque los cristianos también han dado respuesta a esto. Antes de pasar allá, yo quiero que un poco fijemos las consecuencias de estos ideales. Y es que si tú vives la vida como lo he planteado, como se ha visto en estas 4 maneras, bajo estas 4 ideas, tú vas a descubrir que se viven vidas desenfrenadas. Es una carrera desenfrenada por obtener placer. No saben poner límites a la búsqueda de su placer. ¿Por qué el negocio de la pornografía es un negocio tan rentable? Porque la persona no se conforma con lo que tiene en su hogar, su esposa, y entonces ese hombre casado o adolescente quiere experimentar más, y entonces consume pornografía, y después más y más y más, y llega a un punto en que no hay un límite para eso. Y yo he leído que hay casos de gente que se la pasaba casi que 12, 15 horas viendo pornografía, consumiendo pornografía. Y uno dice que es increíble, pero es que no hay un límite para la saciedad. Son vidas totalmente descontroladas. Otra consecuencia es que las decisiones entonces ahora se fundamentan en el placer. Y entonces yo tomo una decisión, y si esa decisión que yo tomé me satisface, es válida. Pero si deja de satisfacerme, ya no me sirve. Por lo tanto, las relaciones ahora están mediadas por el placer. Entonces el matrimonio
Las relaciones de amistad o laborales, mi esposa o mi esposo, si me hace sentir bien, si me siento amada o si me siento amado o si me siento totalmente satisfecho, entonces permanezco aquí. De lo contrario, creo que hay que buscar otra opción. No creo que no estamos hechos el uno para el otro. Debemos seguir adelante porque pues tú sabes, debemos ser felices. Porque la gente ahora vive y media sus decisiones por una búsqueda del placer. Otra consecuencia de este modo de vida es un auge del materialismo. ¿Sabes por qué? Porque se cree entonces que el placer se obtiene por medio de recursos, dinero, y entre más dinero tenga yo, más feliz voy a ser. Por lo tanto, la gente se vuelve más materialista porque está buscando su placer. Y una última consecuencia es una desilusión de la vida. Hay un desencanto porque la vida al final se descubre que aunque tú hayas vivido mucho placer y hayas consumido muchas cosas que te satisfagan, tú finalmente vas a descubrir que hay temporadas en donde es casi que imposible encontrar placer, deleite. Vas a descubrir que el placer no llena el vacío que hay en el fondo del alma del hombre. No lo hay. No hay un sentido para la vida aunque haya placer. Y finalmente esto conducirá a muchas personas al suicidio. Porque si yo busqué placer y la vida no es para sentir placer, o en lo que encontré placer no veo para mí algo beneficioso, entonces ¿qué más da vivir? A eso es que ha llevado el mundo. Ese ideal del mundo, a eso es que nos ha llevado. Pero ¿cuál es la respuesta que los cristianos han dado a esto? Y esto quiero que me prestes mucha atención. Para algunos cristianos el placer se ha convertido en algo pecaminoso. Y yo recuerdo hace mucho tiempo hablar de placer, hablar de deleite, hablar de esto era como, esa palabra era muy provocativa y casi que escandalosa en la iglesia. Hablar de hedonismo cristiano, porque ahorita hay una corriente que habla así de hedonismo cristiano, y entonces era un escándalo. Es que casi que se pensaba que la vida cristiana debía ser solo un camino de sufrimiento, de padecimiento, de dolor, y entonces los cristianos andaban como así. Y si de repente había un cristiano que fuera feliz, espera, hermano, estás como quizás en pecado, porque es que la vida cristiana solamente es sufrimiento. Los temas sexuales en alguna época en la iglesia no se hablaban. Las relaciones de pareja era un tema tabú en la iglesia y casi que pecaminoso. Esa respuesta le dio la iglesia cristiana al problema del placer. Por lo tanto, mucha gente no se vio atraída al camino cristiano porque sintió eso solo para aburrirse. Y es más, yo estoy seguro que en los argumentos que escuchas tú cuando vas a evangelizar a un joven o una persona, es que ser cristiano es ser aburrido, es que ser cristiano es perder de disfrutar la vida, o yo me vuelvo cristiano después de que haya disfrutado. Dicen así, ¿cómo? Ellos han entendido que la vida cristiana solo es sufrir, solo es padecer. Y pues usted me tiene que mirar a mí, hermano, y yo soy feliz, muy feliz, muy feliz. Y entonces esa respuesta que ha dado el cristianismo, y bueno, y estoy generalizando, pero probablemente tú no has dado esa respuesta, ha sido una respuesta errónea. Y entonces cuando vas a evangelizar, solamente el tema que rodea tus palabras es un tema o un tópico de dolor, de sacrificio, de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque efectivamente en el camino que nosotros seguimos sí hay dolor, sí hay persecución, sí hay sufrimiento, déjame decirte que también hay espacio para disfrutar la vida. Pero la iglesia no ha dado esa respuesta, no ha dado la respuesta correcta. Y probablemente tú, como estás viviendo tu vida, no encuentras deleite. Y quiero que entonces ahora sí leamos los versículos y estudiemos algunas cosas importantes acá frente al placer. Como dije, 4 cosas, y que tú aprendas algo de esto a la luz de las escrituras y puedas vivir tu vida correctamente. Entonces vamos a leer ahí Eclesiastés capítulo 11, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10, y muy atentos a estos versículos porque de aquí vamos a sacar 4 cosas para nuestra vida. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda
en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esos versículos usted dirá, a ver pastor, usted nos va a hablar de placer y ya empezó mal porque resulta que eso es solo para jóvenes. Bueno, tranquilo, déjeme avanzar, usted va a ver algo importante aquí esta mañana. Y quiero que entremos en materia, quiero que te fijes en primer instancia que hay un tiempo para el placer. Dice el versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Esos versículos casi que los podría leer un hedonista y declarar y confesar: eso sí es la vida. Lo interesante es que esto está en la escritura. Esto no está en un libro de los hedonistas. Esto no está en un libro de aquellos que declaraban como Epicuro, que vivía solo para el placer. No, esto está en la escritura. Dice así entonces el escritor del libro de Eclesiastés: alégrate, disfruta, goza la vida, vívela bien. Y quiero que entonces comprendas que hay un tiempo para el placer, hay un tiempo para disfrutar, hay un tiempo para deleitarse. Claro, aquí el autor habla de alégrate joven en tu juventud, y probablemente la edad, la juventud, sea el momento más propicio para disfrutar y para deleitarse. Sí, pero quiero que lo entiendas desde la perspectiva de los tiempos. Hay un tiempo para deleitarse, hay un tiempo para aprender a disfrutar la vida. No es pecado gozar la vida, no es pecado vivir la vida, disfrutarla. No, no es pecado. Entonces, algo importante aquí es que podemos afirmar aquí: ¿se puede disfrutar la vida? Sí, se puede disfrutar la vida. Y como decía hace un momento, quizás la juventud y la adolescencia son el momento más propicio. Claro, no hay un compromiso, no hay tantas responsabilidades, está todo el vigor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un momento para disfrutar la vida. Y recuerde, quizás una de las épocas que uno más añore en su vida, ya cuando uno es adulto, es la época del colegio o cuando era niño. Cuando usted ve los niños, ellos se levantan y ya está el desayuno, van a jugar y van a dormir y ya todo. Qué vida tan chévere, solo para disfrutar y pasarla bien. Se empieza a amargar cuando lo meten uno al colegio. Ya no es tan chévere porque qué tareas y que siéntese, que no sé qué. Pero cuando sale el descanso, el recreo con los amigos, las vacaciones, chévere. Qué etapa, qué momento de la vida tan agradable. Pero cuando han pasado esas etapas y tú ya empiezas a trabajar y ya empiezas a adquirir responsabilidades, ya sabes, bueno, esas etapas en que podía quedarme y dormir hasta las 11 de la mañana. Yo estudié en la jornada de la tarde, todo mi bachillerato. Y pues hermano, la verdad sea dicha, yo me levantaba a las 11 a desayunar, me bañaba y a las 12 estaba almorzando y corra para el colegio. Imagínense, qué vida tan agradable. Hoy ya no puedo hacer eso. Imagínense, hago eso y mi esposa me levanta esa cama a trabajar, que el mercado, la comida. Imagínense, hay una etapa para disfrutar. Y aquí el autor habla de la juventud, de la adolescencia. Pero como yo estoy hablando para toda la familia, bendición abundante, tú debes entender que hay un momento para disfrutar. Sí, hay un tiempo para pasarla bien. Eso es lo que quiero resaltar esta mañana. Y mira por favor lo que dice Eclesiastés ahí en el capítulo 9, versículos 7 al 9. Y vamos a leer unos versículos y dice, fíjense en esto, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Vaya, coma, disfrute. A mí me gusta ese versículo porque es: anda, come tu pan con gozo. Qué alegría pues poder comer. Ese es uno de los versículos que a mí más me agrada. Aleluya, porque para mí es un deleite poder comer. Y cuando es rico la comida, bueno, yo les cuento algo personal. A veces usted va a un restaurante de esos finos y le dan el plato que es hecho por el super chef y tan exquisito. Y sí, puede ser exquisito, pero para mí hay un problema, es que sea poquito. Entonces para mí bueno es que sea rico, delicioso y harto, abundante. Entonces aquí dice, aquí encuentro aleluya: y come tu pan con ¿qué? Con gozo. Y dice el versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza.
Dice el versículo 9: goza de la vida con la mujer que amas. Escuche, hay un momento para deleitarse. Bueno, en todo tiempo de deleitarse. Me alegró, como decía Johnny, afortunadamente por la bendición de Dios soy casado. Porque es que el matrimonio debe disfrutarse, no sufrirse. Allá la esposa, hola, escúchese, amén, diga amén. Claro, y hay un momento en que esposo y esposa se disfrutan el uno al otro. Y hablando precisamente de la relación sexual, es ahí, bajo el marco del matrimonio, en donde el deleite y el disfrute puede ser pleno, completamente pleno. Y aquí está diciendo el libro de Eclesiastés: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Está hablando, disfrute toda la vida con ella. Hermano, hay que disfrutar y gozar la vida. Dice, ahí continúa diciendo: porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Él está diciendo algo interesante aquí. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si tú tienes la posibilidad de estar en este mundo, bueno, hay que disfrutar, porque eso hace parte de la vida. Ahora, aclaramos aquí, el fin último de la vida no es el placer, no, pero sí hace parte de la vida. Sí, es fundamental. Ahora, nosotros como cristianos, tú que has sido rescatado, redimido por la sangre de Cristo, tienes el privilegio de disfrutar la vida en mayor plenitud. ¿Por qué? Porque ahora sabes que hay unos límites. Ahorita vamos a mirar. Sabes que hay alguien que va a estar mirando, como leíamos ahí en Eclesiastés capítulo 11, pero entiendes que se puede disfrutar. Todo eso gracias a ¿qué? A la muerte de nuestro Señor Jesús. Y quizás esta mañana alguien en casa me está escuchando, alguien que no sea cristiano, alguien que está interesado y debe conocer y saber, entender esto: que si tú quieres disfrutar la vida, es válido. El camino, la vida cristiana no es una vida solo de dolor y de tristeza y como que nos toca volvernos monjes y ya no se disfruta. No, perdóneme, eso es una mal entendimiento de lo que es la vida en Cristo. Así no funciona. Tú debes entender que gracias al sacrificio de Cristo ahora eres perdonado. Toda culpa se ha quitado de ti. Por lo tanto, ahora en tu mente y en tu corazón ya no está esa acusación y puedes disfrutar la vida entendiendo que también hay un momento para el deleite, también hay un momento para el placer, también hay un momento para pasarla chévere. Sí, pero todo eso gracias a ¿qué? A Cristo Jesús. Tú puedes vivir tu vida alejado de Cristo y puedes creer que está bien, pero al final te darás cuenta que hay un juicio. Y es el segundo punto de mi enseñanza esta mañana. Dice el versículo 9 de Eclesiastés capítulo 11, dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Puedes gozar, puedes disfrutar. Le dice ahí al joven: alégrate, joven, en tu juventud, disfruta la vida en tu adolescencia, vive, deja que tu corazón tome deleite, etcétera. Pero debes saber que sobre todas esas cosas hay un Dios que va a juzgar. Y esto es algo importante. Entonces tú, como venía diciendo hace un momento, tú puedes decir: no, yo vivo mi vida deleitándome, yo vivo mi vida bien, no interesa, no necesito a Dios para sentir placer y para disfrutarla. Pero debes saber que va a haber un juicio. Y en dos sentidos. Primero, todo lo que se hace bueno será juzgado si usaste bien tu vida. Quiere decir que has entendido que la vida se debe disfrutar, pero todo bajo un marco, todo bajo una norma, todo bajo unos límites. Si lo usaste bien, excelente. Yo quiero reforzar aquí algo, y es que Dios no debe ser visto como alguien aburrido. Y eso es un problema de los que hemos predicado el evangelio, de aquellos que han proclamado un cristianismo en donde Dios es un aburrido, es un amargado, es que Dios solo tiene prohibiciones. Perdón, evidentemente hay cosas que Dios exige de nosotros, pero también Él nos ha dado el privilegio de disfrutar la vida, de gozarla. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, al comienzo de todo,
en el mandato que les dio, fructificados, multiplicad, estaba implícito que el escenario en el que el hombre podía disfrutar y vivir la vida era este mundo. Así que Dios puso a Adán y Eva en el huerto, un lugar especial, totalmente equipado y acondicionado para pasarla bien, hombre y mujer. Y lo siguiente que hace es el matrimonio. Exactamente, Dios coloca un marco, el mundo como el escenario para disfrutar, pero también la esposa como la persona idónea para mi deleite, pero también para el deleite de ella, para poder hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, en esta tierra. El placer, el deleite, el gozo en la vida estaba contemplado cuando Dios creó al hombre. No, Dios no es un Dios aburrido, no es aburrido. Y hay algo más importante, y esto es gracias a nuestro Señor Jesús, bueno, y también a la misericordia de nuestro Dios, es que a pesar del pecado, a pesar de la maldición que cayó sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la misma tierra, aún así hay deleite. Por eso hay personas que sin necesidad de acercarse a Dios viven su vida y sienten deleite, la disfrutan, porque Dios les ha permitido disfrutarlo, porque Dios les ha dado ese privilegio. Pero también será juzgado malo si has permitido que el placer se convierta en el fin último de tu vida. Si has permitido que todas tus decisiones estén mediadas por el placer. Si malinterpretaste esto de que hay posibilidad de pasarla bien y ahora abusaste de eso, serás juzgado. Y hacer algunos ejemplos e ilustraciones aquí es importante. ¿Por qué las relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio no son permitidas? Porque se salen del deleite y del disfrute válido que es en el matrimonio. Alguien dirá: no, pero yo quiero disfrutar la vida y gozarla, y por eso no interesa si hay promiscuidad, etcétera, etcétera. No, eso daña, eso destruye, porque estás siendo egoísta al obtener placer solo para tu deleite, pasando por encima de los sentimientos de la otra persona. Eso será juzgado como algo malo. Tuviste placer, sí, pero hiciste daño, lastimaste. Por el contrario, si esto se hace en el marco del matrimonio, no hay ninguna condena, no hay ningún pecado. Es más, en Corintios se le dice al esposo y a la esposa: cumplan con el deber conyugal. Y Pablo no está hablando de traer el mercado, él no está hablando de eso. Él está entendiendo que en el marco del matrimonio es precisamente donde se da la libertad a la expresión de la sexualidad de una manera correcta. Pero también será juzgado como algo malo para aquellas personas que negaron que en la vida podía haber deleite, que negaron que en la vida podía haber posibilidad de disfrutar, que no aprendieron a disfrutar en las diferentes etapas de su vida. Y yo quiero aquí profundizar en algo importante. En Eclesiastés, ahí en el versículo 9, se les dice a algunos que son los jóvenes, como que solo los jóvenes pueden disfrutar. No, cuando tú estás en Cristo descubres que en las diferentes etapas de tu vida vas a encontrar deleite. Y entonces en este momento, en esta situación del COVID-19, qué bueno es que tú aprendas a encontrar deleite y disfrute. ¿Cómo lo haces? Primero, ya sabes que esto es permitido por Cristo Jesús. Nuestro Señor nos dio la libertad de vivir una vida libre de culpabilidad, libre de esclavitud al pecado. Ahora yo puedo ser totalmente feliz. Ahora puedo vivir para Él, para su honra y para su gloria. Por lo tanto, puedo disfrutar. Y entonces, si estás encerrado en casa con tu esposo, con tu esposa, y entonces es que eso cada vez peleamos más, bueno, hay que aprender a encontrar deleite. Y entonces necesitas mirar a ti, a tu interior. Yo sí soy una persona fácil de convivir. ¿Será que yo soy la persona que pone tropiezas a esto? ¿Yo estoy quitando el deleite en mi hogar? Hermano, ya llevamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, casi 5 meses encerrados. Ya debía ser el momento en que los matrimonios debían estar perfectos, totalmente felices, totalmente contentos. Y ustedes, ¿cómo les va? Chévere, ahora me la paso todo el día con él, pero es que no hay mejor compañía que él o que ella.
Pero ¿sabe qué ha pasado? Que a veces los matrimonios están cayendo en circunstancias, peleas, maltrato, situaciones horribles. Es que no nos entendemos. Es que era mejor antes del COVID simplemente porque él se iba a trabajar y no lo veían todo el día, y solamente cuando llegaba cansado, tome, coma, acuéstese a dormir. Y pues así es fácil vivir. Pero cuando tienes que convivir, necesitas aprender a tener placer y deleitarte. Pienso yo en esos padres que antes mandaban a sus hijos al colegio en la jornada de la mañana o en la jornada de la tarde, y se libraban de ellos, entre comillas, 6 horas, y entonces ahora sí puedo estar feliz, ahora ya no los puede mandar al colegio, por ahí los tiene, y es más, ahora ayúdele a hacer las tareas, ahora ayúdele no sé qué. Hay que aprender a deleitarse también en estas circunstancias. Hay que aprender a vivir estos momentos, y tú lo puedes hacer. En Dios lo podemos hacer. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En todo y por todo estoy enseñado. Si tengo hambre, no hay problema. Si estoy lleno, no hay problema. Si tengo abundancia, no hay problema. Si tengo escasez, tampoco. Él tenía contentamiento. Pablo sabía deleitarse, no importaba la circunstancia en la que se encontrara. Pero si tú no aprendes a esto, serás juzgado. Eso será juzgado. Dios está viendo. Pero quiero que miremos cuál es el marco para el placer, ya que vimos entonces que se puede disfrutar, y que si disfruto mal, bueno, voy a ser juzgado, pero también que si no aprendo a disfrutar en las diferentes etapas de mi vida, o si niego que la vida tenga un deleite, también eso será juzgado. Dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Pero entonces, ¿cuál es el marco? Bueno, tercer punto de mi enseñanza esta mañana. Ya le dije, tengo 4, así que bien, chévere, hoy es distinto. Dice el versículo 10 de Eclesiastés capítulo 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Hay que entender en primera instancia que el placer, ya lo venía mencionando, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, si es un regalo de Dios, debe ser vivido bajo el marco divino, bajo la voluntad de Dios. La oportunidad de disfrutar es un regalo de Dios, inclusive al hombre caído. Por eso mismo, por su caída, el hombre no tendría por qué disfrutar, pero disfruta, pero hay deleite, pero hay gozo. Quiero que miremos unos versículos ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. Estos versículos están relacionados y hablan del deleite, del placer. Fíjate lo que dice aquí: he aquí pues el bien que yo he visto. ¿Cuál es el bien que ha visto el escritor de Eclesiastés? Que lo bueno es comer y beber, como le digo yo, aleluya. Estos son versículos que a mí me gustan. Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Hermano, esposo, usted que trabaja, hay momentos en que tiene que coger a su esposa y a sus hijos. Vamos a un restaurante, vamos a pagar una buena comida y vamos a gozar. Hay que hacerlo. Si usted no lo hace, hermano, está dañando algo, está rompiendo algo, quitando el deleite y el disfrute de la vida. Y es que el trabajo también hay momentos, el trabajo tiene uno de los resultados y frutos del trabajo es precisamente poder deleitarse, poder disfrutar. Y sigue diciendo el versículo 19: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y eso es importante, y le da también, escuche, facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Entonces el autor aquí, algunos dicen que es Salomón el que está escribiendo esto, está diciendo que es un don de Dios que usted tenga riquezas, pero que pueda disfrutarlas, que pueda gozarlas, que no ande solamente esclavo del trabajo, sino que pueda sacar esos tiempos de relajación, de vamos a disfrutar. Amén. Yo veo algunos. Nosotros tenemos que, y un ejemplo, tenemos que alimentarnos y ser muy juiciosos con lo que comemos, y los padres tienen que cuidar mucho la alimentación de sus hijos. Hay que enseñarles a comer verduras, hay que enseñarles a comer todas esas matas verdes que a veces a los niños no les gustan, porque pues todo lo que tiene dulce sí es delicioso y exquisito, pero lo que no tiene dulce ya no es tan chévere. Entonces hay que enseñarles, pero también en algún momento hay que darle, tome, cómase una chocolatina, mijo, porque eso es parte de la vida. Disfrutar, saborear una chocolatina, hay un Jumbo de esas que tiene maní. ¡Oh, hermano, una delicia!
Yo veo aquí unos que hacen caras, bueno, las que le guste. A mí me gustan las que tienen manía. Hay una que se llama Snickers. ¡Uy! Esa es una delicia, hermano. Claro, eso sí es dulce y el que es diabético no se come una cosa de esas porque no, grave. Pero eso es una delicia. Pero si ese no es su caso, yo no sé lo que le guste. A mi mamá le gustan las gomitas, pues una gomita de esas Trululú. No sé, hay momentos en que usted tiene que decirle a ese hijo, cómase un paquete de papas. Eso es comida chatarra, pero también hace parte de disfrutar y de deleitar. Y de deleitarse en la vida. Eso hace parte de... Es lo que está diciendo aquí porque es un don de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo ahí. Ahora voy a leer desde versículo 20 sigo. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ahora miremos el versículo 1 del capítulo 6. Dice: hay un mal que he visto. El bien es que se puede disfrutar y Dios da la posibilidad. Pero el mal, dice, y muy común entre los hombres, versículo 2, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Escuche, ese hombre tiene todo, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Hermano, el deleite es un don de Dios, así que tenemos que entender que cuando disfrutamos, en realidad estamos gozando de las bendiciones de Dios. Y si tú por tu trabajo puedes un día decir, voy a ir a vacacionar o voy a ir a invitar a mi familia a un buen restaurante, disfrútalo, porque eso es un privilegio que Dios da. Y aquí dice el autor del libro, no todas las personas tienen esa posibilidad. No todos tienen ese privilegio. Y yo pienso algunos que están trabajando, Dios los ha bendecido, y hay que entender que la bendición de Dios no quiere decir que todos vamos a ser ricos. No, sería chévere, pero no funciona así. Pero la bendición de Dios quiere decir que tú estás bien, tus cuentas están al día y quizás te sobra un excedente de dinero. Y entonces algunos han malentendido esto y ¿sabes qué? Se vuelven esclavos del trabajo. Es que toca tener más y es que toca tener más, y entonces se endeudan y siguen trabajando y no trabajan 8 horas sino 15, 18 horas. Y venga, ¿dónde hay un tiempo para disfrutar con la familia? ¿Dónde hay un tiempo para ir a sentarse en un restaurante? ¿Dónde hay un tiempo para vamos a ver un programa de esos de televisión y ya, o a dormir hasta tarde? ¿Dónde está ese espacio? Como que no lo hay. Ellos no han tenido esa posibilidad de entender. La vida es para disfrutarla. Quiero que miremos, sigamos aquí adelante algo importante. Estamos hablando cuál es el marco para el placer en nuestro tercer punto de la enseñanza. Y entonces lo primero que hay que entender aquí es que esto es un don de Dios, y como es un don de Dios, se debe vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, de todos los placeres de tu vida deben conformarse a la voluntad de Dios. Ahora, cuando dice ahí el versículo que leíamos en el capítulo 11, apartar el enojo del corazón y apartar de la carne el mal, está hablando de vivir vidas correctas, vidas conforme a la voluntad de Dios, vidas santas. Ahora, yo quisiera resumir esto, y es que la ley, la palabra de Dios, es el marco para el placer. Entonces te doy unos ejemplos. Cuando dice no cometerás adulterio, que ese es como el sexto mandamiento, séptimo mandamiento, bueno, ahí está en Éxodo 20, nuestro Señor Jesús lo reafirma. Está dando a entender lo siguiente, que el placer válido a nivel de la sexualidad es en el matrimonio. Eso es lo que está dando a entender. Así que si tú quieres, joven, si quieren disfrutar de una vida sexual plena, hay que casarse, cásense bien y van a tener todo el deleite que quieran tener, porque ese es el marco. Ese es el marco correcto. Yo quisiera, aquí no escucho los amenes, pero bueno, allá en su casa espero que estén diciendo amén. Bueno, aquí los que están aquí, que somos como 5, amén, bien. Dice, por ejemplo, otro mandamiento dice, no robarás. Oiga, permite comprender que el buen placer viene como fruto del trabajo. Entonces cuando tú trabajas, te esfuerzas, ahorras, todas tus cuentas están al día y dices, hoy voy a ir a invitar a mi familia, o voy a comprarme unas papas fritas y me las voy a comer todo el paquete grandote. Tranquilo, usted puede, porque no ve que usted trabajó por eso. Eso es, aleluya, des ese gusto. Usted va a decir amén.
Y después de un año de trabajo, cuando dice vamos a ir con mi familia a vacacionar, vamos a ir a Melgar, o si puede irse a Cartagena, o si puede irse bueno, ahorita no se puede viajar tan lejos, pero no, casi que ni se puede viajar, pero cuando se pueda usted dice me voy a ir, y va y se calienta y se pone al sol así que queda bien colorado de lo quemado. Usted ve y dice puedo hacerlo porque trabajé y me lo merezco. Amén, sí Señor, eso hace parte de la vida, eso hace parte de la vida. Pero hay algo más que quiero decirte en este punto del marco, y es: el placer tiene un límite. Y hay un versículo en Proverbios capítulo 26 que en casa usted tiene que subrayar. Dice el versículo: ¿hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella vomites. La miel, y es un sinónimo de dulzura, es un sinónimo de cosas deliciosas. Es raro, pero a mi esposa no le gusta la miel y yo no entiendo cómo no le gusta, pero bueno, a ella no le gusta. A mí sí, la miel me encanta. Entonces la miel es una cosa que aquí en este versículo es usado como algo que produce deleite, produce placer. Claro, y el dulce sí que es una cosa que produce placer cuando uno está hablando de alimentos, ¿cierto? Pero dice, si halló miel, si halló algo que le produce placer, coma lo suficiente, tranquilo, porque si usted come más puede vomitar. Es decir, si usted no entiende que hay un límite para esto, hermano, entonces usted va a cometer errores, va a resultar hastiado. Leyendo algunos libros, y esto lo cuento para que usted comprenda y entienda un poco acerca de esto, de lo que estamos hablando, leyendo algunos libros acerca de esclavitudes, cómo ser libre de la esclavitud. Entonces hay hombres que contaban sus testimonios y decía alguno, por ejemplo: yo fui esclavo de la pornografía, y cuando empecé la pornografía yo veía primero media hora, bueno, 5 minutos, 10 minutos, después eso se convirtió en 2 horas, 3 horas, después pasaban 12, 13, 14 horas, después ya no quería ni ir a trabajar, o estando en mi trabajo seguía consumiendo pornografía. Imagínense el extremo. Y decía después: ya nada me satisfacía, ya ni siquiera lo que veía. Entonces empezó a ir a la prostitución, porque todo eso lleva a ese mismo camino. Y después de que un tiempo ya no le satisfacía, entonces empezó a probar otro tipo de relaciones sexuales, homosexuales, y zoofilia, cosas que uno, pero ¿por qué llegan allá? Porque llega un punto en que si no hay un límite para el placer, usted se va a desenfrenar. Se va a desenfrenar. Hagamos el ejemplo, la ilustración con la comida. El dulce, claro, hay que comer. Un dulce no hay que eliminarlo. Eso que solo todo simple y no sé qué. No, denle un dulce, hermano, tranquilo. Pero si ahora todo se convierte en dulce y dulce y dulce y dulce, usted va a tener en su casa, hermano, si me comprende, y no solamente alguien con sobrepeso, sino que alguien enfermo, alguien que puede dañar su vida, porque hay un límite para el placer. Y en cuarto lugar, quiero que entiendas que aunque la vida se puede disfrutar, Dios nos da ese privilegio, que aunque tenemos esa libertad, hay un límite para el placer. También quiero que comprendas que hay algo más allá que el placer, porque esta vida no es lo único. Y entonces dice el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 del capítulo 11 de Eclesiastés: porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Voy a leerlo completo para que no nos perdamos aquí. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sabe qué está diciendo? Que la adolescencia y la juventud no van a ser eternas. Así que si tú estás viviendo solamente para obtener placer y solamente para buscar deleite en la vida, te vas a desilusionar, porque no todo en la vida puede ser placentero. Hay momentos y hay etapas, hay temporadas en las que no vas a encontrar placer. Yo pienso en aquellos que estos días han tenido que pasar por COVID y que han estado hospitalizados. Hermano, eso yo no sé cuánto duran, 2, 3 semanas allá metidos. Eso allá no hay ningún placer. Hay que encontrarle el lado positivo, pero hermano, no es tan fácil encontrárselo. No. Y hay momentos en que tú no encontrarás ese deleite, pero hay que pasarlas. Hay temporadas en la vida que no hay que disfrutar, sino que hay que soportarlas hasta que terminen y seguir adelante, porque no todo en la vida es placer. ¿Y por qué no? Porque hay algo más allá, porque el deleite supremo no es en esta tierra. El deleite supremo es en el reino de los cielos con nuestro Dios. Allá es donde tú encontrarás la satisfacción, la plenitud completa de tu vida. Si crees que esto que obtienes aquí es lo único,
o es el bien supremo, estás equivocado, porque hay algo más allá, hay algo más grande, y es en el reino de Dios. Hay algo más allá del placer. Entonces, si enfocas tu vida solamente a las cosas terrenales y temporales, estás siendo muy corto de vista, porque hay algo más allá. Y yo quiero concluir diciéndote lo siguiente esta mañana. No pienses que disfrutar la vida es pecaminoso. Lo digo a los cristianos, porque veo que algunos cristianos como que y eso es una mala enseñanza, porque no es correcta. Han creído que es que ser cristiano es solo sufrir y como vestirse de negro. No piense que hoy estoy como azul, eso es azul. Y entonces como el pastor está de azul, es porque la vida cristiana es así, como que todos son tan calmaditos, y no, eso no tiene ninguna emoción, no disfrutan. No, hermano, la vida es para disfrutarla, para deleitarse. Sí, Señor, la vida es para eso, pero tiene un marco, tiene un límite. Si tu placer transgrede la voluntad de Dios, si tu placer daña a alguien, eso no es ningún placer, y todo eso será juzgado. Pero aquellos cristianos que sienten que no, es que si me levanto un día tarde, entonces no, algo va a pasar, me va a caer un rayo del cielo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Dios también dice, eso está bien que duerma, pues por algo nos da sueño, hermano. Si Dios no quisiera que durmiéramos, no nos habría hecho con ganas de dormir. Claro, hay unos que quieren dormir más de la cuenta, ¿no? Pero eso está en un límite, ¿cierto? Todo es un límite, pero hay que disfrutar la vida. Pero para aquellos, y bueno, continúo diciéndolo para los cristianos, y cuando tú hables a alguien de la vida cristiana, no la expreses como es que es un sacrificio, es que esto es una cosa dura, no, es que eso del camino cristiano, eso, hermano, porque estás mostrando algo que no es real, porque la vida cristiana también se disfruta, se deleita. Y claro, nosotros no tenemos que vender el evangelio como algo que agrade a las demás personas, porque pues eso lo hace Dios en el cambio de los corazones, pero tampoco podemos vender un evangelio que sea erróneo, en donde no se pueda disfrutar la vida. No se puede. Y tú que nos estás viendo, que quizás piensas que ser cristiano es solo para dejo de disfrutar la vida. No, hay para disfrutar la vida, solamente es que tienes que hacerlo en el marco correcto, y eso nunca traerá acusación, ni culpabilidad, ni juicio sobre ti. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos dio el privilegio de ahora ser libres y poder vivir una vida completamente plena. Yo quiero que en casa tú cierres los ojos y oremos esto importante, esta mañana, y digas: Señor, gracias porque me das el privilegio de disfrutar la vida. Gracias porque no todo es solo trabajar. Amén. Gracias, Señor, porque si un día me quedo durmiendo y no hago mi devocional, no me voy a ir al infierno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y aquellos que han sido esclavos quizás de una vida de sufrimiento y pensando que eso es lo correcto, digan: Señor, ayúdame a entender que puedo disfrutar la vida, que tengo que sacar tiempo para disfrutar a mis hijos, para disfrutar a mi esposa, para disfrutar en vacaciones con todos ellos. Algunas veces tengo que comerme un buen plato. Sí, amén. Amén. Señor, ayúdanos a cambiar. Pero mira aquellos, Señor, que han sido influenciados por el mundo y que creen que solamente tienen que buscar placer y deleite sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin ningún marco. No se acercan a ti porque piensas que tú, Señor, eres un Dios aburrido, que eres un Dios que no quiere que disfrutemos. Oro por ellos para que sean libres y que tú, Señor Jesús, toques sus corazones, que ellos puedan comprender que acercarse a ti en realidad es el camino para vivir la vida plenamente. Que lo puedan entender, que puedan comprender que el sacrificio de Cristo Jesús no solamente nos libra de la condenación del pecado, de morir, sino que también nos da la posibilidad de vivir plenamente. Señor, por favor, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén, amén y amén.